Parece que la máquina que se compró el Pato Donald dio resultado porque pudo controlar todo su temperamento cuando la ventana no se abría. Y qué gracioso la actitud que tuvo Daisy cuando ante una simple broma pensaba que ella tenía todas sus emociones bajo control, pero la burla de su novio o de su pretendiente hizo que saliera lo peor de ella y terminó dándole escobazos como nunca antes lo había hecho. Yo no sé si te identificas más con Daisy o con el Pato Donald, pero lo que sí, seguramente con alguno de los dos nos podemos identificar. Quizás alguna vez te pasó que estabas esperando de parte de tu pareja alguna muestra de aprobación o de elogio cuando terminaste algo y de repente en lugar de hacerlo se burló. Bueno, este es el caso, ¿no? Cuánto dolor, cuántas emociones se alteran dentro de nosotros cuando sucede esto. ¿Recordás cuando hablábamos acerca de la taza de café? Que lo que se derramaba de uno era lo que tenía adentro. Si vos tenés café, se va a derramar café. Si vos tenés paz, tenés esperanza, tenés tranquilidad, cuando alguien te golpee, esas son las emociones que van a salir de tu vida. No es fácil, pero estamos aprendiendo, porque siempre nuestro cuerpo va a responder de acuerdo a cómo nosotros administremos las emociones que cada uno tiene. Vamos a ver entonces cómo ser libres de esa tortura interior. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque Dios tiene una respuesta para todos nuestros problemas. ¿Cuál es la salida que Dios nos presenta para aquellas personas que no pueden soltar esas emociones retenidas y que incluso han llegado a vivir o viven con ese estilo de tortura en su corazón, en su interior? Torturas emocionales que son muy intensas. Tenemos un Dios tan bueno, pero tan bueno, que Él no nos grita desde el cielo que nos ama. Humanos, los amo. No. Él oye nuestro clamor, nos ve y demostró su amor enviando a su Hijo al mundo donde estaba la necesidad, donde la gente estaba atada, donde la gente estaba llena de todas estas emociones en su interior que provocaban que su cuerpo se desgaste, que su cuerpo viva enfermo, que su mente viva atribulada. Y entonces, en lugar de gritarnos simplemente desde el cielo que nos amaba, Él bajó a enseñarnos a través de Jesucristo cómo vivir sin dolor, cómo vivir sin esa tortura interna que nos generan los resentimientos que tenemos guardados. Porque el deseo de Dios es que vos puedas vivir en paz, que vivas bien y que vivas sano. Ese es el deseo del corazón de Dios. Hay una historia que habla de esto y está en Mateo 18. ¿Sabés que uno de los discípulos que estamos viendo en estas semanas, pobrecito Pedro, estaba preocupado con algunas cosas en su interior, o se ve que también guardaba alguna emoción interna que lo estaba torturando? Le preguntó a Jesús qué cantidad de veces él tenía que perdonar a una persona. Y entonces, tratando de quedar bien con Jesús, le dijo: ¿7 veces está bien? Jesús le respondió, y seguramente vos lo sabés, tenés que perdonar 70 veces 7, 490 veces. Acordate que Pedro era uno de los pocos discípulos que andaba con la espada. El tipo tenía la espada veloz y cuando alguno ya pasaba el límite, él enseguida lo ponía en orden mostrándole la espada, o como cuando lo vinieron a buscar a Jesús,
cortándole la cabeza, o por lo menos tratando a Malco de cortarle la cabeza, y el tipo se ve que corrió la cabeza y le cortó la oreja. Así que Pedro no era uno que andaba con muchas ganas de perdonar. Lo que Jesús estaba diciendo, aprovechando esta pregunta de Pedro, era tratar de enseñarle, les estaba diciendo a sus discípulos que no existe límite para perdonar. Es decir, hay que seguir perdonando. Tenemos que perdonar todas las veces que sea necesario. Y entonces, para fijar la enseñanza, Jesús les cuenta a sus discípulos y también a Pedro, que estaba aprendiendo a perdonar, una historia acerca de cómo funcionan estas cosas en el reino de los cielos. Mateo 18:23 nos dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Llama a sus siervos para que rindan cuenta de sus emociones. Ten en cuenta que esta rendición de cuentas no es para los incrédulos, sino para los que forman parte de ese reinado, del reino de los cielos. Es decir, que nos involucra a todos. Un rey que llama a la gente que forma parte de su reinado a que rinda cuentas, y en este caso de sus emociones. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Tenía una deuda con el rey, con Dios, muy grande. Era una deuda impagable. No le alcanzaba la vida para pagar semejante deuda. Nos dice el verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. No te olvides que esto está en un contexto de cuando Pedro le pregunta a Jesús acerca de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Y Jesús le había dicho: no te digo 7, sino 70 veces 7. Así que cada vez que tu hermano venía a pedirte perdón, perdonalo. De esto se trata. El juez, el rey, ya había determinado que este señor tenía que desprenderse de todo lo que tenía, inclusive su esposa, sus hijos y también sus posesiones. Verso 26. ¿Cuál es la reacción de este hombre? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este siervo no era muy consciente de lo que estaba diciendo, pero sentía tal desesperación en su interior, sabiendo que se iba a desprender de su esposa, de sus hijos y de todos sus bienes. El rey se iba a quedar con todo esto, y esto lo llevó a un grado de desesperación bastante lógica. Ahora, lo ilógico era decirle que le iba a pagar, porque era imposible de pagar la deuda que él tenía. Ante tanto clamor, nos dice el verso 27, que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Jesús les está enseñando a los discípulos y también a Pedro que Dios perdona todos los pecados. Deuda que es una deuda impagable. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar por todos los pecados cometidos. Por eso todos esos pecados los cargó Jesús en la cruz por nosotros. Les estaba anticipando proféticamente lo que iba a suceder. Jesús perdonando, dando su vida por nosotros, perdonando nuestros pecados, ante un rey que tiene todo el derecho de llamarnos a rendir cuenta por todas las cosas que nosotros hicimos mal. ¿Qué hace este siervo que fue perdonado? Sale muy contento delante de la presencia de su Señor y se encuentra en la calle con un hermano de la iglesia,
con un hermano del reino, con un consiervo, alguien que servía con él. Y este consiervo que servía con él en el mismo reino, le debía dinero. Le debía muy poco dinero, unos 100 denarios. Era más o menos el salario de unos 4 meses. Es decir, no era una deuda impagable como la que a él le habían perdonado. Y este consiervo se humilló delante del otro, se arrojó a sus pies, como él mismo había hecho con el rey, y le pidió tiempo para poder pagarle la deuda. Le dijo las mismas palabras que él le había dicho al rey: ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Pero el siervo que había sido perdonado por el rey no tuvo paciencia. Lo agarró del cuello y lo obligó a pagarle. Entonces lo metió en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Claro, los demás siervos que vieron esta situación fueron al rey y le contaron todo. Y entonces el rey mandó a llamar al siervo que había sido perdonado primero, y cuando estaba delante del rey, le dice el rey al siervo: «Eres un siervo malvado», le dijo. «Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti?» Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. ¿Sabes que hay ciertas cosas que enojan a Dios? Dios esperaba que este siervo, que se le había perdonado una deuda imposible, tuviera misericordia con aquel que le debía algunos meses de sueldo. Él esperaba, el rey, que este siervo operara en el mismo nivel de misericordia que había sido operado en él. Si Dios a nosotros nos perdona, Él desea que nosotros también perdonemos. Es decir, yo debo perdonar en el mismo nivel de perdón que Dios me perdona a mí. Si no lo hago, Dios se enoja conmigo. Dios me dice, si vos le reclamás al que te debe algo y no lo podés perdonar, entonces yo te voy a llamar en mi presencia y te voy a llamar siervo malvado. No estás haciendo bien, estás obrando mal, porque lo que vos sembrás es lo que vas a cosechar. Si vos sembrás perdón, vas a cosechar perdón. Lo opuesto a retener es soltar o perdonar. Perdonar a alguien significa soltar la emoción que produjo en tu interior. Perdonar a otra persona es uno de los actos de amor y de protección que funcionan para uno mismo. El espíritu perdonador, cuando vos perdonás, libera a la persona que te debe, pero por sobre todas las cosas te hace libre a vos de esa tortura interna que genera la emoción retenida en tu interior. Es decir, que perdonar tiene que ver con mi decisión de soltar la emoción que se generó en mi corazón, no con el otro. No depende cómo el otro reaccione a mi perdón o lo que haga el otro, sino que es algo que depende absolutamente de mí. Dice el verso 34 que Dios se enojó con aquel que no perdonó la deuda del otro.
y también nos dice que entramos en un área en donde los verdugos empiezan a tomar control del interior de la persona. Los verdugos en ese tiempo trabajaban en la cárcel. Eran los encargados de llevar adelante la sesión de tortura, por eso se llaman verdugos. No eran personas buenas, misericordiosas, alegres. El verdugo era una persona que no tenía corazón, recibía órdenes y se ponía una capucha y elegía la tortura que iba a practicar, y lo peor es que muchos de esos torturadores o verdugos, cuando te verdugueaban, disfrutaban de hacerlo. Cuando una persona era entregada a los verdugos, la ponían en una especie de cama de hierro que en el medio se desplazaba y le ataban los pies y le ataban las manos y luego comenzaban a estirar la cama de tal manera que todas las coyunturas, los músculos comenzaban a estirarse hasta un punto donde todo se desarmaba, el cuerpo humano se desarmaba. Dicen que es uno de los peores dolores que hay. Jesús está enseñando que la falta de perdón te va a llevar a vos a un lugar donde tu cuerpo va a comenzar a experimentar dolores que son provocados por retener las emociones, por retener el perdón que tendrías que soltar a los demás. Si yo no quiero perdonar, le estoy dando derecho legal a los verdugos para permitir mi sufrimiento, para permitir que tenga torturas físicas y emocionales. Entonces, ahí es donde lo que retuve comienza a traer enfermedades, depresiones, amarguras, estados de ánimos descontrolados, enfermedades raras que no sabemos cómo vinieron. Jesús va terminando la historia que empezó con una pregunta de Pedro y en el verso 35 dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El estilo de vida que vas a tener mañana va a estar determinado con tu capacidad de perdonar y soltar las emociones que otros generen en tu interior. Si vos te querés preguntar cómo va a ser tu mañana, va a depender absolutamente de tu capacidad de soltar perdón hacia aquellos que te ofendieron. Lo que hagas con esas emociones determinará cómo vas a vivir el día de mañana. Si vas a vivir en paz, en quietud, sano, gozoso o literalmente acostado en una cama de verdugos con los dolores continuamente en tu interior. Hoy tenés la posibilidad de dar un paso para que tu mañana sea distinto. El Señor nos invita a soltar todas aquellas emociones que han sido retenidas para que mi mañana cambie. Analiza esto, chequea tu lista de enojos, de ofensas y soltá cada emoción que está guardada en tu interior y podrás disfrutar de una vida abundante en compañía del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado,
me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Me has perdonado. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Jesús, quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Señor, solo tú eres amigo fiel, solo tu palabra permanece para siempre. Yo